Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante. Así era la vida lujosa del Papa Francisco, mansión, autos, fortuna 2025. Un análisis revelador sobre los aspectos menos conocidos de la vida material del líder de la Iglesia Católica. Lo que descubrirás en este video podría sorprenderte y cambiar tu perspectiva sobre una de las figuras más influyentes de nuestro tiempo. Si quieres conocer la verdad detrás de los titulares, no te pierdas ni un minuto. Antes de comenzar, te invito a que dejes un like en este video, suscríbete al canal para más contenido exclusivo y comparte este video con todos aquellos que puedan estar interesados. Empecemos este viaje revelador sobre el Papa Francisco. En el año 2025, contrario a lo que muchos podrían imaginar sobre la vida de uno de los líderes religiosos más influyentes del mundo, el Papa Francisco continuaba residiendo en la modesta Casa Santa Marta. Específicamente en la Suite 201, un espacio austero que constaba únicamente de un dormitorio, un salón y un baño. Esta elección de vivienda, que mantuvo firmemente desde su elección en 2013 hasta su fallecimiento en abril de 2025, representaba un rechazo consciente y deliberado al lujoso palacio apostólico que tradicionalmente había servido como residencia papal durante siglos. La Casa Santa Marta, lejos de ser una mansión opulenta, funcionaba principalmente como un hotel para clérigos y visitantes del Vaticano, donde Francisco compartía espacios comunes como el comedor con otros residentes, participando en actividades cotidianas como cualquier otro habitante del edificio, sin privilegios especiales ni lujos exclusivos que lo separaran de la comunidad. Para 2025, la fortuna personal del Papa Francisco se estimaba en aproximadamente $100 según fuentes como Celebrity Net Worth. Una cifra sorprendentemente baja que equivalía a unos 430.000 pesos colombianos. Este patrimonio neto extremadamente modesto contrastaba dramáticamente con los recursos institucionales del Vaticano, valorados en aproximadamente 4.000 millones de euros. La disparidad entre su fortuna personal y la riqueza institucional que administraba como líder de la Iglesia Católica ilustraba claramente la separación que Francisco mantuvo siempre entre las finanzas de la institución y sus recursos personales, adhiriéndose estrictamente a su voto de pobreza como jesuita. Durante sus últimos meses de vida en 2025, continuó sin poseer cuentas bancarias personales ni propiedades a su nombre, manteniendo la misma austeridad que había caracterizado todo su pontificado. En cuanto a los automóviles, para 2025 el Papa Francisco había consolidado su imagen como un pontífice que rechazaba los vehículos lujosos tradicionalmente asociados con su cargo. El vehículo más reciente y significativo en su colección era un papamóvil eléctrico personalizado, presentado por Mercedes-Benz especialmente para él en 2024, apenas unos meses antes de su fallecimiento. Este vehículo, lejos de representar un capricho personal o un símbolo de estatus, estaba alineado con su preocupación constante por el medio ambiente y la sostenibilidad, temas centrales en su encíclica Laudato Si, y en numerosos discursos a lo largo de su pontificado. La elección de un vehículo eléctrico para sus apariciones públicas representaba una evolución coherente con su mensaje sobre la responsabilidad ecológica y el cuidado de la casa común, demostrando cómo integraba sus valores con las decisiones prácticas de su administración. A pesar de que algunas fuentes estimaban su fortuna en cifras considerablemente más elevadas, desde 2,5 millones de euros hasta 80 millones de dólares, ninguna de estas afirmaciones fue respaldada con evidencias sólidas o confirmada oficialmente por el Vaticano. Y contradecían abiertamente tanto el estilo de vida visiblemente austero que mantenía como sus propias declaraciones sobre su situación económica. En 2025, como durante todo su pontificado, Francisco seguía sin recibir un salario convencional, dependiendo de estipendios mensuales proporcionados por el Vaticano para cubrir sus necesidades básicas. Se estima que recibía aproximadamente $30.000 anuales como estipendio, una cantidad considerablemente modesta para un líder mundial. Y diversos informes indicaban que donaba sistemáticamente estos ingresos a personas necesitadas y causas benéficas. La vida cotidiana del Papa Francisco en 2025 continuaba caracterizándose por una rutina sencilla y disciplinada que había mantenido desde el inicio de su pontificado. Se levantaba temprano para celebrar la misa matutina a las 7 de la mañana, seguida de un desayuno sencillo en el comedor común donde interactuaba con otros residentes de la Casa Santa Marta. Sus comidas eran modestas, sin excentricidades culinarias ni servicios especiales,
reflejando la austeridad que caracterizó todo su pontificado. En su habitación, la decoración era mínima, con muebles funcionales y ausencia de objetos lujosos o innecesarios, todo en marcado contraste con las opulentas estancias que ocuparon muchos de sus predecesores. Y consistente con su mensaje constante sobre la necesidad de una iglesia pobre para los pobres. Para contextualizar la modestia extrema de su fortuna personal en 2025, es importante señalar que el Papa Francisco, como cabeza de la Iglesia Católica, tenía acceso teórico a recursos institucionales considerables. El Vaticano, como entidad soberana, posee un patrimonio que incluye propiedades inmobiliarias históricas, obras de arte invaluables, y diversas inversiones financieras. Sin embargo, Francisco siempre mantuvo una separación clara entre estos recursos institucionales y sus finanzas personales, rechazando cualquier forma de enriquecimiento personal derivada de su posición. Esta distinción, fundamental para comprender su situación económica, reflejaba su visión de que los bienes de la Iglesia debían estar al servicio de su misión evangélica y social, no del beneficio o comodidad personal de sus líderes. A principios de 2025, los pocos meses antes de su fallecimiento, Francisco continuaba impulsando reformas significativas en la administración económica de la Santa Sede, extendiendo el enfoque de transparencia y austeridad que había caracterizado todo su pontificado. Estas reformas incluían la implementación de estándares internacionales de transparencia contable, la designación de expertos laicos en posiciones clave de la administración financiera vaticana, y la creación de mecanismos de supervisión más efectivos para prevenir escándalos financieros como los que habían afectado a la Iglesia en el pasado. Su propia austeridad personal servía como ejemplo práctico de la dirección en que deseaba mover a toda la institución, alejándola del secretismo financiero y la opulencia que habían caracterizado ciertos aspectos de su funcionamiento durante siglos. Otro aspecto relevante de su situación económica en 2025 era su actitud hacia los regalos valiosos que ocasionalmente recibía en su calidad de jefe de la Iglesia Católica. Consistente con su práctica durante todo el pontificado, Francisco continuaba destinando estos obsequios a obras benéficas o subastas con fines caritativos, rehusándose a acumularlos como posesiones personales. Esta práctica reflejaba su convicción de que los bienes materiales debían estar al servicio del bien común, especialmente de los más necesitados, y no convertirse en símbolos de estatus personal o institucional. Su compromiso con esta visión permanecía inquebrantable hasta sus últimos días, ofreciendo un contraste significativo con las prácticas de acumulación y ostentación que caracterizan a muchas figuras de influencia comparable en el mundo contemporáneo. La relación del Papa Francisco con los bienes materiales en 2025 debe entenderse dentro del contexto más amplio de su visión teológica y eclesiológica. Para él, la pobreza no era simplemente la ausencia de bienes materiales, sino una orientación existencial que permitía una mayor libertad para el servicio y la solidaridad. En numerosas ocasiones había criticado la globalización de la indiferencia y la cultura del descarte que caracterizaban, según su análisis, al sistema económico contemporáneo, promoviendo en su lugar una economía de comunión basada en principios de inclusión, participación y distribución equitativa. La muerte del Papa Francisco el 21 de abril de 2025 conmocionó al mundo entero y generó numerosas especulaciones sobre los bienes materiales que habría dejado tras su partida. Sin embargo, rápidamente se confirmó que, en consonancia con la vida austera que llevó durante todo su pontificado, el sumo pontífice no dejó bienes personales significativos. Este hecho resultó sorprendente para muchos observadores externos al funcionamiento interno de la Iglesia, pero completamente coherente para quienes conocían de cerca sus convicciones y estilo de vida. La confirmación oficial de la Santa Sede reveló que Jorge Mario Bergoglio, fiel a su voto de pobreza como jesuita, nunca acumuló riquezas personales ni posesiones materiales de valor considerable. A diferencia de lo que ocurre con otras figuras de relevancia mundial, no existieron complicados procesos sucesorios ni disputas por herencias valiosas, ya que sencillamente no había un patrimonio personal significativo que distribuir. Esta realidad contrastaba dramáticamente con la percepción popular que a menudo asocia las altas jerarquías religiosas con opulencia y riqueza, ofreciendo en cambio un testimonio silencioso pero poderoso de coherencia entre las enseñanzas evangélicas de desprendimiento material y la vida personal del líder de la Iglesia Católica. La ausencia de bienes personales significativos en la herencia del Papa Francisco se explica fundamentalmente por la estructura económica bajo la cual vivía como jefe de la Iglesia Católica.
A diferencia de ejecutivos corporativos o jefes de Estado que perciben salarios elevados y acumulan patrimonio durante su mandato, el Papa no recibía un salario convencional. El Vaticano cubría directamente sus necesidades básicas, incluyendo alojamiento, alimentación, vestimenta, atención médica y gastos operativos relacionados con su ministerio, sin que estos recursos pasaran a formar parte de su patrimonio personal. Este sistema, que podría parecer arcaico en comparación con las estructuras económicas contemporáneas, en realidad refleja una concepción distinta de la relación entre el líder religioso y los bienes materiales, basada en los principios evangélicos y en la tradición monástica cristiana. Francisco nunca consideró que su posición como papa fuera una oportunidad para el enriquecimiento personal o la acumulación de bienes, sino un servicio ministerial que requería desprendimiento y disponibilidad total. Esta concepción, que mantuvo consistentemente durante sus 12 años de pontificado, se materializó en el hecho de que al momento de su fallecimiento no dejó propiedades inmobiliarias, vehículos, inversiones financieras, ni otros activos que pudieran considerarse parte de una herencia personal sustancial. Una de las características más notables de la situación patrimonial del Papa Francisco tras su fallecimiento fue la confirmación de que nunca tuvo cuentas bancarias ni propiedades a su nombre. Esta afirmación, verificada por fuentes vaticanas, resultó particularmente significativa en un mundo donde incluso las personas de recursos modestos suelen poseer al menos cuentas bancarias personales para gestionar sus finanzas cotidianas. La ausencia total de estos instrumentos financieros básicos en la vida de Francisco subrayaba su compromiso radical con el voto de pobreza, llevándolo a un nivel que muchos considerarían extremo incluso dentro de contextos religiosos. Este desprendimiento financiero no era meramente simbólico, implicaba una dependencia real y cotidiana de la estructura institucional de la Iglesia para cubrir cualquier necesidad material que pudiera surgir. Cuando necesitaba realizar alguna compra personal, como él mismo explicó en diversas ocasiones, simplemente solicitaba los fondos necesarios sin manejar directamente cuentas o tarjetas a su nombre. Esta práctica, que podría parecer impráctica o innecesariamente complicada desde una perspectiva secular, representaba para él una expresión concreta de su compromiso con la libertad espiritual que, según su visión, derivaba del desprendimiento material. El contraste entre la modesta situación patrimonial personal del Papa Francisco y la considerable riqueza institucional del Vaticano se hizo particularmente evidente tras su fallecimiento. Mientras que el patrimonio neto del Sumo Pontífice se estimaba en aproximadamente $100 según algunas fuentes, la Santa Sede como institución posee activos valorados en miles de millones de euros, incluyendo propiedades históricas, obras de arte de valor incalculable, inversiones financieras y reservas monetarias significativas. Este contraste no pasó desapercibido para los observadores, generando reflexiones sobre la relación entre la Iglesia como institución y sus representantes individuales. Durante su pontificado, Francisco había abordado frecuentemente esta tensión, impulsando reformas para una mayor transparencia en las finanzas vaticanas e insistiendo en que los recursos de la Iglesia debían estar al servicio de su misión evangélica y social, no de la comodidad personal de sus líderes. Su propia austeridad personal funcionaba como un ejemplo vivo de esta visión, demostrando que era posible liderar una institución con recursos considerables mientras se mantenía un estilo de vida sencillo y desprendido, alineado con los valores evangélicos de pobreza y servicio que constantemente predicaba en sus homilías y escritos. Es importante señalar que la ausencia de bienes materiales significativos en la herencia del Papa Francisco no significa que no dejara un legado valioso. Por el contrario, su verdadera herencia consistió en elementos intangibles pero profundamente significativos. Sus enseñanzas teológicas y sociales plasmadas en documentos como Evangelii Gaudium, Laudato Si y Fratelli Tutti. Las reformas estructurales que impulsó dentro de la Iglesia Católica, su ejemplo de austeridad y cercanía con los más vulnerables, y su impacto en el diálogo interreligioso y ecuménico a nivel mundial. Estos elementos, imposibles de cuantificar en términos monetarios, constituyen el verdadero patrimonio que Francisco dejó no solo a la Iglesia Católica sino a la humanidad en general. A diferencia de los bienes materiales que pueden deteriorarse o perder valor con el tiempo, este legado intelectual, espiritual y moral tiene el potencial de influir positivamente en generaciones futuras, inspirando reflexiones y acciones orientadas hacia una mayor justicia social, sostenibilidad ambiental y fraternidad universal, temas que fueron centrales en su magisterio y en su testimonio personal.
La situación jurídica de los escasos bienes personales que pudieran atribuirse al Papa Francisco tras su fallecimiento quedó regulada por las normas canónicas y las prácticas establecidas para estos casos. Según el derecho canónico, los clérigos deben disponer de sus bienes personales mediante testamento válido según la legislación civil, considerando el bien de la Iglesia y las necesidades de los pobres. En el caso específico de los papas, existe una tradición por la cual sus pertenencias personales más básicas, como vestimenta, libros, objetos devocionales y recuerdos personales, suelen distribuirse entre sus familiares cercanos, colaboradores de confianza e instituciones religiosas significativas en su vida. Algunos objetos particularmente emblemáticos o de valor histórico pueden pasar a formar parte de los archivos o museos vaticanos, preservando así su memoria para futuras generaciones. La noticia del fallecimiento del Papa Francisco el 21 de abril de 2025 generó inmediatamente un interés generalizado sobre diversos aspectos de su vida personal, incluyendo, de manera prominente, ¿cuál sería el patrimonio económico que habría acumulado durante sus 12 años como líder de la Iglesia Católica? Este interés refleja una curiosidad natural pero también revela ciertas presuposiciones culturales sobre la relación entre poder e influencia, por un lado, y riqueza material, por otro. En sociedades donde frecuentemente se asume que quienes ocupan posiciones de alto liderazgo acumulan fortunas considerables, la revelación del patrimonio neto del Papa Francisco resultó sorprendente para muchos. Según fuentes como Celebrity Net Worth, su fortuna personal se estimaba en aproximadamente $100, una cifra equivalente a unos 430.000 pesos colombianos. Esta cantidad, insignificante para lo que cabría esperar de un líder mundial con influencia sobre más de 1.000 millones de fieles, generó inicialmente incredulidad y posteriormente profunda admiración entre muchos observadores, al confirmar la coherencia entre el mensaje de sencillez evangélica que predicaba y su práctica personal. Aunque esta información no fue confirmada oficialmente por el Vaticano, concordaba perfectamente con el estilo de vida visiblemente austero que el sumo pontífice había mantenido a lo largo de todo su pontificado, desde su elección en marzo de 2013 hasta su fallecimiento en abril de 2025. La modestia extrema del patrimonio dejado por el Papa Francisco contrasta dramáticamente con estimaciones alternativas que circularon en diversos medios y plataformas, que situaban su riqueza personal en cifras considerablemente más elevadas. Algunas fuentes sugirieron que su patrimonio neto podría ascender a $80 millones, otras lo estimaron más cercano a los 16 millones. Y algunas publicaciones europeas mencionaron una cifra aproximada de 2,5 millones de euros. Estas discrepancias tan significativas ilustran las dificultades inherentes a la evaluación precisa de las finanzas personales de figuras públicas, especialmente cuando se trata de líderes religiosos cuyas estructuras económicas difieren considerablemente de las convencionales. Sin embargo, estas estimaciones más elevadas carecían de respaldo documental sólido y contradecían abiertamente tanto las declaraciones públicas del propio Francisco sobre su situación económica como las evidencias visibles de su austeridad cotidiana. La confusión podría derivarse parcialmente de una comprensión inadecuada de la distinción fundamental entre el patrimonio personal del Papa como individuo y los recursos institucionales del Vaticano como entidad soberana. Una distinción que Francisco siempre mantuvo con extrema claridad tanto en su discurso como en su práctica. Para comprender adecuadamente la situación financiera del Papa Francisco es esencial examinar sus fuentes de ingresos, radicalmente diferentes de las que caracterizan a otros líderes mundiales o figuras públicas de influencia comparable. A diferencia de jefes de Estado, ejecutivos corporativos o incluso muchos líderes religiosos contemporáneos, el Papa no percibía un salario convencional con el que pudiera acumular patrimonio personal. Según explicó él mismo en diversas entrevistas, su sustento económico se basaba en un sistema por el cual el Vaticano cubría directamente sus necesidades básicas: alojamiento, alimentación, vestimenta, atención médica, gastos operativos relacionados con su ministerio, sin que estos recursos pasaran a formar parte de su patrimonio personal. Para gastos personales ocasionales, recibía estipendios modestos que, según su propio testimonio, utilizaba principalmente para adquisiciones básicas como zapatos o artículos de uso personal. Este sistema, que podría parecer arcaico en comparación con las estructuras económicas contemporáneas, en realidad refleja una concepción distinta de la relación entre el líder religioso y los bienes materiales, basada en los principios evangélicos y en la tradición monástica cristiana.
En sus propias palabras, yo cuando necesito plata para comprarme zapatos o algo así, voy y la pido, o sea, yo no tengo sueldo. Y a mí eso no me preocupa, porque sé también que me dan de comer gratis. Esta declaración revela una perspectiva sobre la seguridad económica radicalmente diferente a la predominante en las sociedades contemporáneas, donde la acumulación de bienes personales suele considerarse fundamental para el bienestar individual. Los informes más detallados sobre las fuentes de ingresos del Papa Francisco señalan que recibía aproximadamente $30,000 anuales como estipendio para gastos personales. Una cantidad considerablemente modesta para un líder mundial de su influencia. Sin embargo, consistente con su filosofía personal y su compromiso con los pobres, diversos testimonios indican que donaba sistemáticamente estos ingresos a personas necesitadas y causas benéficas. Esta práctica se alineaba perfectamente con su voto de pobreza como jesuita y con su visión de que los recursos económicos deben estar al servicio del bien común, no de la acumulación personal. La ausencia de cuentas bancarias personales, confirmada por fuentes cercanas al pontífice, resultaba particularmente reveladora en este contexto, pues implicaba que Francisco no solo mantenía un patrimonio modesto, sino que carecía incluso de los instrumentos financieros básicos que la mayoría de las personas en sociedades contemporáneas utilizan para gestionar sus recursos económicos. Esta realidad, difícil de comprender desde paradigmas económicos convencionales, se vuelve coherente cuando se la interpreta desde la perspectiva de los votos religiosos que Francisco había asumido décadas atrás como miembro de la Compañía de Jesús y que decidió mantener incluso tras alcanzar la máxima posición jerárquica dentro de la Iglesia Católica. Al analizar las fuentes de ingresos potenciales del Papa Francisco, resulta crucial considerar también lo que explícitamente rechazó durante su pontificado. A diferencia de algunos de sus predecesores, Francisco nunca recibió regalías por libros publicados bajo su nombre, dirigiendo estos ingresos directamente a la Santa Sede o a organizaciones caritativas específicas. Tampoco aceptó honorarios por conferencias, apariciones públicas o entrevistas, oportunidades que ciertamente habrían representado fuentes potenciales de ingresos considerables dada su notoriedad mundial. Esta renuncia deliberada a fuentes legítimas de ingresos personales subraya nuevamente su compromiso radical con la pobreza evangélica y su visión del pontificado como un servicio desinteresado, no como una plataforma para el beneficio personal en cualquiera de sus formas. Incluso en los casos extremadamente inusuales en que recibía obsequios de valor monetario significativo, como el famoso Lamborghini Huracán valorado en más de $200,000. Francisco inmediatamente lo redireccionaba hacia subastas benéficas, transformando estos potenciales bienes personales en recursos para el servicio de los más necesitados. Una práctica que mantuvo consistentemente desde el inicio hasta el final de su pontificado. Una dimensión frecuentemente ignorada al analizar la situación financiera del Papa Francisco es la cuestión de su pensión o provisión económica para el retiro. La trayectoria de Jorge Mario Bergoglio, quien posteriormente se convertiría en el Papa Francisco, comenzó el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. En el seno de una familia de inmigrantes italianos de clase media trabajadora. Hijo de Mario José Bergoglio, un contador empleado en ferrocarriles, y Regina María Sibori, ama de casa, creció en un ambiente donde los valores católicos y la ética del trabajo estaban profundamente arraigados. Su infancia transcurrió durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de la posguerra, en un contexto histórico complejo para Argentina, marcado por tensiones políticas significativas durante los gobiernos de Juan Domingo Perón. Aunque inicialmente estudió química y trabajó brevemente como técnico de laboratorio, a los 21 años experimentó lo que describiría posteriormente como una poderosa vocación religiosa mientras pasaba por una iglesia durante el día de la festividad de San Mateo, el 21 de septiembre de 1953. Esta experiencia espiritual transformaría radicalmente la dirección de su vida, llevándolo a ingresar al Seminario Diocesano de Villa Devoto en Buenos Aires y posteriormente al noviciado de la Compañía de Jesús el 11 de marzo de 1958. Iniciando así un camino de formación espiritual e intelectual que se extendería por más de una década antes de su ordenación sacerdotal. Estos primeros años moldearían profundamente su identidad religiosa y su aproximación a cuestiones sociales, estableciendo los fundamentos de lo que eventualmente se convertiría en un liderazgo caracterizado por su énfasis en la sencillez,
La cercanía con los marginados y la crítica a las estructuras que generan exclusión y desigualdad. El periodo de formación jesuita de Bergoglio resultó fundamental para comprender su posterior desarrollo como sacerdote, obispo y eventualmente pontífice. Después de completar sus estudios de humanidades en Chile, regresó a Argentina donde obtuvo una licenciatura en filosofía del Colegio Máximo de San José en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Entre 1964 y 1965 enseñó literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada Concepción en Santa Fe, y posteriormente literatura y psicología en el Colegio del Salvador en Buenos Aires. Continuó su formación teológica en el Colegio Máximo, donde obtendría la licenciatura correspondiente. Su ordenación sacerdotal tuvo lugar el 13 de diciembre de 1969, marcando el inicio formal de su ministerio dentro de la Compañía de Jesús. Los años posteriores estuvieron marcados por una rápida asunción de responsabilidades de liderazgo. En 1973, con apenas 36 años, fue nombrado provincial de los jesuitas en Argentina. Una posición de considerable influencia que ocuparía hasta 1979. Este periodo coincidió con los años más oscuros de la dictadura militar argentina, 1976 a 1983. Un contexto extremadamente complejo y peligroso donde las decisiones de liderazgo adquirían dimensiones potencialmente vitales. Su gestión durante este periodo ha sido objeto de interpretaciones contrastantes. Algunos lo han criticado por no haberse opuesto más abiertamente al régimen militar, mientras que otros, incluyendo numerosos testimonios de personas que fueron protegidas gracias a sus intervenciones discretas, destacan su coraje para salvar vidas utilizando los recursos limitados a su disposición en circunstancias extremadamente peligrosas. Esta etapa crucial de su vida desarrollaría en él una aguda conciencia de las complejidades morales inherentes al ejercicio del liderazgo en contextos sociopolíticos turbulentos. Una experiencia que posteriormente informaría su aproximación a situaciones conflictivas durante su pontificado. Tras completar su periodo como provincial, Bergoglio continuó su trayectoria dentro de la Iglesia ocupando diversas posiciones de creciente responsabilidad. Fue rector del Colegio Máximo y de la Facultad de Filosofía y Teología, párroco en diversas comunidades, y consultor del obispo de Galveston, Houston. En 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires, recibiendo la consagración episcopal el 27 de junio de ese año. Apenas 6 años después, en 1998, fue designado arzobispo de Buenos Aires tras el fallecimiento del cardenal Antonio Quarracino, asumiendo la responsabilidad pastoral de una de las archidiócesis más importantes de América Latina. Su estilo pastoral como arzobispo quedó rápidamente definido por características que posteriormente se volverían distintivas de su pontificado: sencillez personal, rechazó vivir en el palacio arzobispal, prefiriendo un apartamento simple. Utilizaba transporte público en lugar de vehículos oficiales, cercanía con los pobres y marginados, visitaba frecuentemente las villas miseria de Buenos Aires. Apoyaba comedores comunitarios y centros de rehabilitación para adictos, y un enfoque en la formación de sacerdotes comprometidos con las realidades sociales de sus comunidades. El 21 de febrero de 2001, el Papa Juan Pablo II lo creó cardenal, incorporándolo al colegio cardenalicio que, en un giro inesperado de los acontecimientos, lo elegiría como pontífice 12 años después. Durante este periodo como arzobispo y cardenal, Bergoglio se distinguió por mantener posiciones doctrinalmente conservadoras en cuestiones como el matrimonio, la sexualidad y el aborto, mientras simultáneamente adoptaba aproximaciones progresistas a temas sociales, criticando abiertamente el neoliberalismo económico y abogando por políticas más inclusivas hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. Una combinación que desafiaba las categorías políticas convencionales y anticipaba la complejidad de su posterior liderazgo global. El 13 de marzo de 2013 marcó un punto de inflexión histórico no solo en la vida personal de Jorge Mario Bergoglio sino en la trayectoria de la Iglesia Católica global. Tras la sorpresiva renuncia del Papa Benedicto XVI, el cónclave cardenalicio eligió al arzobispo de Buenos Aires como el 266º pontífice de la Iglesia Católica. Su elección rompía con numerosos precedentes históricos: primer papa jesuita, primer papa proveniente del continente americano, primer papa del hemisferio sur y primer pontífice en adoptar el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís, conocido por su radical compromiso con la pobreza y la paz.
Desde los primeros momentos de su pontificado, Francisco estableció un estilo distintivo que contrastaba notablemente con la pompa tradicionalmente asociada al papado. Rechazó la cruz pectoral de oro en favor de una de plata que ya utilizaba como arzobispo, optó por zapatos negros simples en lugar de los tradicionales zapatos rojos papales, y, significativamente, decidió residir en la Casa Santa Marta, una residencia modesta dentro del Vaticano, en lugar del tradicional y lujoso apartamento papal en el Palacio Apostólico. Estos gestos, aparentemente simbólicos, comunicaban un mensaje sustancial sobre su visión del papado como servicio basado en la humildad y no como posición de privilegio, estableciendo el tono para un pontificado que consistentemente buscaría reformar tanto las estructuras institucionales de la Iglesia como la percepción pública de su misión en el mundo contemporáneo. Y así llegamos al final de nuestro análisis sobre el Papa Francisco, un hombre que mostró al mundo que es posible liderar desde la humildad y la sencillez. Su legado va mucho más allá de sus escasas posesiones materiales, recordándonos que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que posee sino por cómo vive sus valores. Espero que este video te haya resultado interesante y te haya dado una nueva perspectiva sobre este extraordinario líder religioso. No olvides dejar tus comentarios sobre qué aspectos de su vida te han impactado más. Si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete para más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.